toda la comunidad de Facebook. Estamos iniciando nuevamente con Cápsulas de Salud Emocional, que es un espacio dedicado para mejorar nuestra salud emocional, impactando en nuestro bien vivir, ¿no? Entonces, les recuerdo que esta es una comunidad que se crea a partir de las cosas bellas que al final del día nos está dejando la pandemia, es empezar a trabajar con nosotros mismos. Y hay una comunidad de especialistas que con su generosidad pues están dispuestos a contribuir en toda esta historia, ¿no? Cómo vivir mejor, cómo hacerlo de una mejor manera. Y lo más padre es que pues todos los especialistas que nos han estado acompañando sábado a sábado de 10 a 12, pues son gente que normalmente por estos talleres tienen un cobro, ¿no? Y hoy lo hacen pues de una forma pues generosa y tratando de compartir con todo el mundo. Y bueno, pues hemos estado haciendo ya una comunidad amplia, ya inclusive hemos podido llegar a Italia, Estados Unidos, España, de gente que se está conectando, porque en realidad sí está dando un valor agregado para cada uno de nosotros. Entonces, hoy quiero agradecer particularmente a ti que te estás conectando, porque de verdad tengo una filosofía de que si cambias tú, cambia el mundo, por lo tanto, si tú estás bien, el mundo está bien, ¿no? Es la forma de generar los cambios. Los cambios no vienen primero de afuera y luego nosotros, es primero nosotros para impactar en el mundo. Entonces, bienvenidos, buenos días. Tenemos aquí a Florentino, también desde el interior de la República, Maite, que también nos visita desde Puebla, que ya son fans destacados de Cápsulas de Salud Emocional. Y bueno, hoy traemos un tema súper interesante que tiene que ver con la comunicación no violenta. Y fíjense bien, tengo yo ya algunos años dando cursos relacionados con inteligencia emocional, ¿no? Y las personas que más suelen tener problemas con esto es porque van por la vida matando a la gente a verdadazos, ¿no? Con la bandera de, es que yo soy muy honesto, entonces, como soy honesto y soy franco, pues si les gusta y si no les gusta, ni modo. Y creo que en algún momento de mi vida estuve yo ahí parada. Entonces, cuando logré entender que no estaba peleada la honestidad con la empatía, y empezaron a surgir cosas maravillosas, porque sí puedes decir lo que piensas, pero con asertividad, con poniéndote un poco en el lugar del otro, para no generar heridas. Y pasa algo muy interesante, cuando estamos en una comunicación violenta, puede ser inclusive agresivo, pasivo, ya no me voy a meter en más temas porque ahorita Mari, nuestra ponente de hoy, ya nos va a meter más en esta comunicación. Pero lo que quiero que te lleves es, a veces hacer hasta la ley del hielo es una forma de violencia. El no te hablo, no te contesto, eso también es violencia. Y la violencia siempre va a generar más violencia. Entonces, hoy vamos a aprender cómo comunicarnos de una mejor manera, diciendo realmente lo que pensamos sin herir al otro. Entonces, hoy doy la bienvenida a Maribel López. Ella es licenciada en educación con una formación holística en varias disciplinas. Entre ellas, angeloterapeuta, flores de Bach, numerología, registro akáshico, eh, ADN coach, estudiante de cábala, biomagnetismo, practicante de barras de access, entre otras. Y sobre todo, autodidacta por naturaleza. Y eso me encanta porque nosotros cuando estamos conectados con la curiosidad podemos empezar a aprender de una manera diferente porque ya hay una intención y en esta intención pues vas empezando a aplicar los conceptos y no solo se quedan en temas de información, sino que lo empiezas a hacer tuyo y se convierte en sabiduría. Entonces, Maribel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que un honor estar trabajando con especialistas que además de hacer muy bien su trabajo y estar comprometidos con la comunidad, pues se ponen más generosos a hacerlo de una forma gratuita en este sábado. Entonces, si me permites, Maribel, te voy a ceder cámaras y micrófonos porque esta comunidad es tuya a partir de este momento. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por permitirme este foro y poder transmitir pues la información que estoy en proceso, igual ya a lo mejor con un paso adelante en hacerlo
mi propia sabiduría y mi conocimiento. Muchísimas gracias, Vero, muchísimas gracias a este foro, gracias a todos los que se dieron la oportunidad de levantarse temprano y estar atentos a la transmisión. Efectivamente, vengo a compartirles a ustedes este modelo de comunicación que en lo particular considero que si todos tuviéramos esta visión, esta forma de comunicarnos, el mundo sería más afable. Para ello, me voy a permitir hacerlo a través de unas diapositivas porque considero que a veces las imágenes nos conectan con algunos referentes que hacen que comprendamos mejor las cosas. Entonces, lo comparto. Ok. Bueno, partiremos de pues lo que es la comunicación. Pues comunicación, pues sabemos que es la forma en que nosotros transmitimos la información que tenemos y prácticamente es la base de todas nuestras relaciones. Sin embargo, es algo muy retador porque a veces en esa dinámica de estarnos comunicando se convierte en un ámbito de solamente estar culpando, exagerando o a lo mejor defendiendo el punto que se está tratando a comunicar. Por lo tanto, una comunicación generalmente termina en una discusión o en algo, una transmisión de información que no tiene una salida ni una resolución. Ay, permítanme un momentito. Ok. En ese sentido, existen varios tipos de comunicación y bueno, no vamos a ahondar mucho, pero lo único que lo vamos a tratar a grosso modo es distinguir que hay comunicación tanto verbal, es igual escrita y no verbal, como es la visual, la auditiva y la kinestésica. En este modelo de no comunicación es también muy importante la kinestésica, porque cuando empezamos a generar, ahorita más adelante vamos a entrar en detalles, esa empatía con las personas, porque la empatía es el aceite que generalmente ilustra todo este modelo de comunicación, se nos activa la kinestesia y la intuición para poder incluso detectar los sentimientos y emociones de la otra persona. ¿Qué es lo que sucede? Que los seres humanos generalmente, como dice Epicteto, a los seres humanos no les perturban las cosas en sí, sino cómo las ven. O sea, los hechos como tal, cada uno de nosotros le empezamos a dar un significado, una interpretación. Y es lo que comunicamos. Actualmente, la mayoría de las personas tienen este proceso de conocer. Es decir, este es como un lente, un filtro, en donde nosotros vamos metiendo el hecho y ese hecho lo empezamos a filtrar a partir de lo que nosotros tenemos aprendido, de la comunicación que nosotros hemos recibido, de los condicionantes culturales. No es lo mismo cómo observa un hecho un europeo que cómo lo observa un latino. Y al mismo tiempo de las huellas emocionales que hemos vivido en el pasado como para nosotros justo empezar a determinar que esa experiencia del pasado, esa experiencia que nos genera una huella emocional, nos detona ponerle ese condicionante a el hecho que se está viviendo y tener una reacción, los recuerdos. También se involucra mucho el estado de ánimo en el que estemos, la condición física, ambiental, el carácter, el temperamento, y todo eso se filtra para poder dar una respuesta. Este modelo de no comunicación violenta que hoy vengo a compartirles a ustedes fue creado por el doctor Marshall Rosenberg. Él vivió en Detroit en una época bastante caótica, en donde había muchas luchas de poder y mucho racismo. Y él en cierta forma empezó a detectar que la violencia es la expresión trágica de necesidades no satisfechas, es decir, es la manifestación de la impotencia o desesperación de alguien que se encuentra tan desprotegido que piensa que sus palabras bastan para hacerse entender. Entonces grita, ataca, agrede. ¿Y quiénes no de nosotros? Cuando nosotros tenemos alguna necesidad para comunicarla y no es atendida o comprendida como nosotros la estamos transmitiendo, pues empezamos a
a enfadarnos, a no saber cómo comunicarnos y empiezan nuestras emociones a detonarse. Creo que la mayoría de nosotros nos vamos a poner en esta imagen en el que cómo quisiéramos que con todas las personas que dialogáramos sucediera esto, ¿verdad? Exponemos algún concepto o algo que queramos conciliar y que a lo mejor yo lo tengo aquí hecho nudos como está la imagen y que la otra persona nos diera la solución. Para este modelo de comunicación violenta es posible. Marshall Rosenberg decía que podemos hacer la vida miserable o maravillosa para nosotros y los demás en función de cómo pensamos y cómo nos comunicamos. Para ello, quisiera, antes de entrar un poquito más a detalle en este modelo de comunicación, que pusiéramos atención a la letra de esta canción. De esta música, porque en realidad no se escucha muy bien. Okay. Y en Facebook nos pueden bloquear por derechos de autor. Ok, sí. Adelante. Sí. Ok, bueno, regresamos a la presentación. Y prácticamente... Ay, permítanme un momento. Ok. Esta canción habla acerca de que las guerras están formuladas, pero no se sabe por qué en cierta forma tantos hombres hacen caso de ir a combatir con algo, ¿no? Si finalmente todos somos gente y todos tenemos las mismas necesidades. Entonces, cuando se formula una guerra, se formula entre gente, que muchas veces el problema por el cual van a combatir ni siquiera es un problema de ellos. Entonces, en ese sentido, nos iríamos a esta diapositiva, en que la comunicación violenta, este modelo de comunicación no violenta, es el lenguaje que refuerza la actitud con benevolencia e inspira a los demás el deseo de hacerlo también. En el caso de la canción, era un poco el reflexionar acerca de que qué motivaba a tanta gente ir a pelear contra otra gente, si finalmente al final del día todos éramos gente, ¿no? Y todos como gente tenemos las mismas necesidades y los mismos sentimientos. Este autor comentaba acerca de que como naturaleza el ser humano siempre desea que la vida sea maravillosa y de igual manera desea que la vida de los demás sea maravillosa. ¿Y quién de nosotros no siempre soñamos en vivir en plenitud? Y soñamos en que pues nuestra familia, nuestros amigos, todos tengamos un modelo, nos sepamos comunicar y vivamos en un ambiente pues lleno de gratificaciones y de plenitud. Pero lamentablemente nadie es responsable de lo que siente y siempre se buscan responsables de las propias reacciones que nosotros tenemos. Entonces, él creó todo un modelo porque se empezó a dar cuenta que la violencia es la expresión trágica de las necesidades no satisfechas. Y eso se manifiesta, como lo decías hace rato, Vero, pues a veces hasta con la ley del hielo, ¿no? No hablando, porque hay varias formas de actuar cuando nosotros nos comunicamos y nuestras necesidades no están siendo satisfechas. En ese sentido está el atacar o gritar, el que la gente se implosiona, es decir, se queda callado. O sea, el clásico, ya no voy a escuchar y me quedo quieta, me pongo fría, me pongo un hielo, porque simplemente ya no quiero seguir discutiendo. Pero toda esa violencia se queda en el interior y entonces estamos siendo violentos incluso con nosotros mismos. O lo que también nosotros observamos, ¿no? Hay una pelea entre la pareja y el papá le grita a la mamá porque no hay un entendimiento. Después agreden al pequeño y el pequeño a veces termina violentándose ya sea con las mascotas o incluso con los compañeros de la escuela, como réplica pues de esa mala comunicación de no expresar las necesidades que nosotros tenemos. Y hay algo muy importante, es el reconocer que no todos somos iguales. Entonces, cuando nosotros empezamos a diferenciar que cada uno tenemos necesidades y sentimientos en distintas etapas de momentos, nos volvemos un poquito más empáticos y entonces en ese sentido podemos aplicar esta frase de que prefieres tener razón o ser feliz. Hay una frase en la que dice, yo prefiero tener paz a tener la razón,
Pero en este modelo sí es posible, las dos cosas son posibles a la vez, tanto tener la razón y ser feliz. Porque hay que entender que no solo a lo que cada cual dice, sino a lo que siente y el motivo por lo que siente. Y eso ya lo venía diciendo Cicerón. Para comunicarnos con empatía hay que empezar a entender que los seres humanos nos encanta ayudar, pero eso sí, siempre nos encanta ayudar si no somos obligados, porque ya cuando alguien nos dice, tienes que ayudar a tal, como que ya empezamos con algunas situaciones en las que tenemos resistencia. Entonces, este modelo nos ayuda mucho a entender que por naturaleza nosotros siempre queremos el bienestar de la otra persona y que podemos partir de ello. Podemos partir en el estar observando y poniéndonos en el lugar del otro para generar estrategias que lleguen a un ganar entre ambas partes. Y para ello él creó un modelo muy bonito. Ese modelo es reconocer el lenguaje del chacal y reconocer el lenguaje de jirafa. En el lenguaje de chacal, como un chacal siempre, si ustedes se remotan a ver la figura de ese animalito, pues es un animalito que siempre está a la cacería, siempre está como viendo que puede dañar. Entonces al chacal se le atribuyen el que tiene los juicios moralistas, sus normas son muy rígidas, es muy exigente, siempre va sobre castigos y recompensas y generalmente es un animalito que lo configuran en función a hacer una analogía de una persona de baja autoestima y de competencia. En cambio, la jirafa, pues es un animalito que se dice que su corazón es de los más grandes, su corazón es muy grande, físicamente, anatómicamente, y que tiene pues un cuello muy, muy alto que le permite observar desde otro panorama las cosas, y unas orejas que también le permiten tener una agudeza de saber escuchar. Entonces, al tener este lenguaje, él lo descifra así. Un chacal generalmente se le atribuye a una persona, bueno, se hace la analogía, que se le atribuye las características de que se burla, es sarcástico, generalmente siempre trata de culpar en la situación, o exige, o utiliza mucho la palabra siempre o nunca. Lo clásico es que siempre terminas haciendo mal el trabajo, nunca levantas tu ropa, siempre llegas tarde, o comparar el hecho de decir, es que pues tu hermano lo hizo mejor, o tu compañero terminó más rápido. Allá lo hacen de mejor manera, y calificar y clasificar, pues todavía no lo haces bien, ¿no? Pues, pues eres medio empleado o medio terminas las cosas y cosas por el estilo que siempre vamos evaluando o vamos etiquetando a las personas. Entonces, cuando una persona está dialogando de esa forma, vamos a referirnos como que es un chacal. Y la jirafa, no, la jirafa observa y expresa sin evaluar. La vida generalmente son hechos, y esos hechos son neutros. Y volvemos al principio. Nosotros, a través de nuestras experiencias anteriores, estamos acostumbrados a darles el significado. Con este modelo de comunicación, nos piden que nos mantengamos en el presente, es decir, que observemos el hecho como tal para poder expresarlo. Y entonces, si la persona decía, es que siempre llegas tarde al empleado, por decirlo, en este modelo de comunicación nosotros nos vamos a referir como, el lunes llegaste a las 9 de la mañana, cuando tu horario de entrada es a las 8. El miércoles llegaste a las 9:30, tu horario es a las 8. Y estamos en cierta forma describiendo un hecho. No lo estamos evaluando ni lo estamos juzgando, simplemente lo estamos expresando. La actitud de una persona con la característica de jirafa asume la responsabilidad de sus necesidades, de sus acciones y sus decisiones. En ese sentido, como cuando le decimos a una persona, es que siempre llegas tarde, pero como lo estamos haciendo en el lenguaje de jirafa, vamos a decir, los lunes llegaste a las 9 cuando tu horario de entrada es a las 8. Eso me hace necesitarte diga que necesito tu puntualidad, y al mismo tiempo expresar,
tienes algún contratiempo que está accionando, que tú no tomes una decisión o tu acción sea de llegar tarde, estamos en cierta forma describiendo y buscando también tener empatía con la otra persona para conocer sus sentimientos y necesidades, partiendo de que ojalá se den la oportunidad de ver el video en la traducción, en que tanto nosotros tenemos necesidades como las otras personas. Algo que me gusta a mí en este modelo es que reflexionar acerca de que yo tengo necesidades y tengo sentimientos. Y muchas ocasiones nosotros queremos que sean cubiertas, pero si nosotros no nos preocupamos por las necesidades y los sentimientos de la otra persona, creo que si no metemos ese juego dentro de esta ecuación, pues tampoco a la otra persona le va a interesar lo que yo sienta o lo que yo necesite. Entonces, es muy necesario también tomar en cuenta que mis necesidades y sentimientos van en un algoritmo con las necesidades y sentimientos de la otra persona. Y es muy necesario hacer peticiones positivas a partir de lo que yo siento, de lo que yo necesito, generar una estrategia para que el otro sepa cómo podría llenar mi necesidad. A mí me gusta exponerlo como cuando uno tiene mucha sed y entonces uno ya está así como que ya no aguanto la sed, tengo mucha sed, ¿no? Y lo único que piensa uno es en el agua, en el agua, en el agua. Y le ponen a hacer a lo mejor un trabajo o tiene uno que hacer la comida, o sea, otra actividad y te pones de malas. Te pones de malas porque tu necesidad no está siendo satisfecha. Pero en el momento en que tu necesidad ya está satisfecha y tomas el agua, como que te liberas, descansas y ya puedes seguir avanzando. Aquí la petición sería, oye, tengo mucha sed, ¿podrías darme un vaso de agua? Sí, toma tu agua. Tomas el agua y sigues avanzando ya sin reprimir tus emociones. Pero todo eso siempre es una práctica de empatía. Algo que aquí tenemos que entender es que todo este modelo de comunicación generalmente siempre empieza por una parte del modelo de comunicación. Por lo tanto, quizás el día de hoy salgamos sabiendo que soy chacal y que pretendo ser jirafa, o quizás ya aquí hay algunas jirafas, y queramos comunicarnos con algún chacal, con gente que evalúa, juzga, que no nos escucha, que siempre nos pone etiquetas. Entonces hay que tener la paciencia necesaria como para ir generando estrategias, pero no solamente es una, porque cuando nosotros queremos que las cosas se solucionen desde un solo ambiente, ¿qué sucede? Que ya no es una comunicación empática, sino ya es una comunicación de exigencia. Entonces, hay que tener también mucho cuidado en ello. De forma práctica, se dice que primero para comunicarnos tenemos que saber qué es lo que queremos obtener en esa comunicación. Entonces, si nosotros no tenemos claro para qué vamos a conversar, pues nunca vamos a saber cuál es el objetivo de nuestra comunicación. Y como paso número 1, ya entrando al modelo de comunicación que está elaborado a través de 4 pasos, el primer paso es comunicar lo que observas sin evaluar. Y aquí observamos incluso en la imagen algo que se da mucho, en que una persona ve el mismo hecho de una forma muy diferente a la que la otra persona lo ve. Y es ahí donde tenemos que ir nosotros lustrando este modelo de comunicación con la empatía. Tenemos que darnos la oportunidad de saber cómo la otra persona ve el mismo hecho. El paso número 2 es acerca de comunicar cómo observas tú. Pero aparte de que observamos, ¿qué me hace sentir lo que yo observo? Entonces, cuando yo observo que tú llegas tarde, o que cuando yo observo que a las 9 de la mañana llegas, cuando tu horario de entrada es a las 8, me hace sentir que no respetas mi autoridad. El tercer paso va muy en función a las necesidades que tiene la persona. En este sentido, bueno, tenemos una escala de necesidades que fue elaborada pues ya años atrás a través de toda una logística de investigación donde se determinaron, pues bueno, pueden observar la pirámide,
desde las necesidades básicas hasta las necesidades de autorrealización. Entonces, en ese sentido, el tercer paso es manifestar la necesidad. Entonces, diría, cuando yo observo que tú llegas a las 8, a las 9 de la mañana, cuando tu horario de entrar es a las 8, me hace sentir que me invalidas como tu jefe, porque yo estoy necesitando tener a mis empleados desde las 8 de la mañana. Y ahí estoy ya manifestando qué me hace sentir y cuál es la necesidad por lo cual lo manifiesto. Y el cuarto paso es hacer la petición clara. Es decir, cuando tú llegas a las 9 de la mañana, cuando tu horario de entrada es a las 8, me haces sentir que invalidas mi autoridad. Yo necesito que respetes mi autoridad y necesito tenerte aquí a las 8 de la mañana. Por lo tanto, estarías dispuesto a tomar acciones o estrategias y cumplir con tu horario de trabajo. Y quizás a lo mejor en ese momento darle empatía a otra persona y darle apertura para que él nos haga conocer por qué él está llegando tarde. Entonces ahí empezar a buscar algunos rasgos que, como les decía al principio, nuestra intuición, al estar observando a la otra persona, sus hechos, podamos detectar. Tienes problemas en tu casa y empezar a generar estrategias para que sea un ganar-ganar. Porque nosotros le estamos expresando a la otra persona qué es lo que necesitamos, pero también le estoy dando la oportunidad a esa persona que me exponga qué es lo que siente y qué es lo que necesita que está generando que él esté llegando tarde, por poner este ejemplo. Nuestra expresión siempre tiene que ser, vamos, muy honesta. Y aquí se ve la imagen de, como lo decíamos, igual cuando la observación, me siento, exponer el sentimiento porque necesito una necesidad y estarías dispuesto a una petición. Aquí hay algo que quisiera detenerme un poquito. Este modelo de los 4 pasos es muy interesante. Sin embargo, sí tiene que ser un modelo que se tiene que llevar a la práctica, a la vida diaria, paulatinamente. Sí, y quisiera decir que incluso lentamente. ¿Por qué? Porque también si nosotros empezamos a expresarnos de esa forma en cuando me siento, necesito, ¿estarías dispuesto? A veces la persona dice, pues yo estaría dispuesto a que salgas volando de aquí o yo estaría dispuesto a que dejes de molestarme. Y entonces, ¿por qué? Porque nosotros somos los que conocemos el modelo, la otra persona no. Aparte de que el encontrar el sentimiento y la necesidad a veces es un poco engañoso e incluso hay falsos sentimientos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, es muy importante que primero partamos por observar, empezar a observar, volvernos observadores, y ya que tengamos quizás dominado la observación, empezar a buscar sentimientos. Y para ello yo los invitaría a que lo hicieran por escrito, Incluso para hacer sus peticiones pues tienen que ser ya de una forma muy, muy honesta, las empezaran a escribir y sus peticiones no hicieran una petición, sino hicieran 5 peticiones, porque las personas tienen que estar ustedes preparados para recibir un no como respuesta. Y en ese no tendríamos que regresar y empezar desde el principio y otra vez echar en marcha la siguiente petición. Entonces, para que busquemos también cómo podemos satisfacer la necesidad de la otra persona en este sentido empático, tenemos que generar una escucha activa y empezar en el mismo diálogo de la persona, encontrar cuál es su necesidad. Incluso se pide que parafraseemos, porque en el diálogo de la persona nos puede dar algún detonante que nos haga saber el por qué está actuando de esa forma. Pero algo también muy, muy importante es que estar preparados a que nos digan no, a que nos den una mala respuesta. Por lo tanto, nosotros tenemos que darnos mucha autoempatía y empezar justamente a observar qué es el sentimiento y qué es la necesidad que nosotros tenemos en esta situación que queremos comunicar. Y si ya se llega a una conversación en donde hay un ganar-ganar, siempre hay que agradecer y hay que celebrar
el que las dos partes hayan llegado a un común acuerdo y la estrategia que empecemos a echar a andar sea la que sume voluntades. Pero para esto tenemos que ampliar mucho nuestro lenguaje, porque estamos muy acostumbrados a solamente conocer ciertos sentimientos o unas cuantas necesidades, y nuestro lenguaje se queda muy corto. Por lo tanto, cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tienes? Pues me siento triste. ¿Pero por qué? No sé. Y generalmente es lo único que contestamos. Vemos un ejemplo otro ejemplo sería paso número 1, cuando llegas tarde sin avisar, me siento impotente, siento frustración, porque yo necesito estar tranquila, por eso te pido que me avises con media hora de antelación si vas a llegar tarde y así me organizo. Entonces, con estos pasitos pueden ustedes empezar a cada una de las situaciones que a lo mejor tengan en este momento de desafío, ya sea con los hijos, con la pareja, con los jefes, que no logran tener una comunicación, hacer esos pequeños ensayos, ¿no? Paso número 1, observo esto. Paso número 2, siento esto. Paso número 3, necesito esto. Paso número 4, hago mi petición de una forma honesta y en positivo y en presente. De tal forma que este modelo de comunicación ya no se va a basar en lo que pasó en el pasado, sino se centra en el futuro, en el presente, perdón, y se basa en necesidades, deseos y valores que tiene la persona. Quedan los condicionantes de, bueno, también cada persona es única, y en ese sentido la actitud, personalidad, estado de ánimo y su experiencia personal también influyen, pero ya no es tanto desde una experiencia previa o huellas emocionales pasadas. Aquí vemos la comparación de los dos modelos de forma de respuesta. Entonces, si observan, este modelo es más liberador porque ya no se etiqueta a la persona, ya no se evalúa, ya no se enjuicia, porque se ha demostrado que cuando a una persona le dices, pues es que eres un desordenado, en automático se pone esa cascarita y se bloquea la comunicación. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta que nos digan cómo somos, y la verdad es que quizá tengamos esas características o esos rasgos de carácter, pero no somos así. Es decir, no se juzga al actor, sino la acción. Y este modelo de comunicación no violenta nos lleva justo a eso, a solamente detallar las acciones del actor, más no a etiquetar al actor. Porque el actor, pues hoy puede ser malvado, mañana puede ser el bueno de la película, pasado puede ser el dragón de la película, y etcétera. Pero en este modelo no estamos etiquetando al actor, sino las acciones, las actuaciones que está haciendo ese actor, y como para decirle, estás actuando de esta forma, pero conviene más que actúes de esta forma porque eso nos beneficia a esta interrelación personal. Aquí vemos algunos ejemplos de cuando se hace una evaluación. Entonces, cuando nosotros, voy a solamente a tomar unas 3 y ustedes pueden dar lectura a las demás en lo que lo voy comentando. Dice, te pasas horas delante del ordenador. Estamos haciendo una observación, a lo mejor no definiendo el tiempo exacto, pero si te pasas horas delante del ordenador, ahí estamos haciendo una observación. Hablas demasiado en nuestras reuniones. Habría que ver ese demasiado, por qué lo evalúan o bajo qué se evalúa. Esta mañana has dejado la cama de hacer. Aparte de que cuando nosotros dialogamos de esa forma, cuando nosotros hacemos una observación, nadie nos la puede debatir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del empleado, si yo le digo al empleado, ¿siempre llegas tarde? El empleado va a decir, ay, siempre me está fregando y siempre me está diciendo que llego tarde, y como si él no llegara tarde. O sea, se empieza una comunicación, quizás a lo mejor no de frente, pero sí se genera esa mentalidad o esa idea de estarlo cuestionando de esa forma. En cambio, si yo le digo a la persona, son las 9 de la mañana, tu horario es a las 8, el lunes llegaste a las 9, el martes llegaste a las 9:30, y muestro los hechos, la persona no lo va a poder debatir, porque es un hecho. O sea, no está evaluando, no le está colocando una suposición, ni está haciendo
presunción de los hechos. O sea, simplemente está detallando, describiendo, expresando un hecho neutro que está generando acciones desequilibrantes en la función interpersonal. Para ello es muy importante ampliar nuestro lenguaje, como yo les comentaba, porque las necesidades humanas son muchas. Y si nosotros solamente expresamos con el poco lenguaje que tenemos, no podemos en cierta forma comunicar, ni nosotros podemos en cierta forma conceptualizar o darnos cuenta que nuestro sentimiento o nuestra emoción que tenemos es una necesidad de cooperación, es una necesidad de delicadeza, de descanso, de espacio, de reciprocidad, de respeto, de paz, de protección. Una infinidad de necesidades que generalmente la gente no estamos acostumbradas a ponerlas en esa dimensión exacta, como para saber que cuando estoy triste no es que esté triste, sino siento una desconexión de la persona, que mi tristeza viene fundamentada de que necesito tener más identidad. Y cuando lo encontramos, nosotros podemos generar varias estrategias cuando ya la ponemos en la dimensión exacta. Estas son otras necesidades de tener claridad, comprensión, esperanza, inspiración, objetivo, orientación, sentido de trascendencia, alegría, diversión, entretenimiento, aprendizaje, belleza. Ahorita que está lo de la pandemia, pues díganme si no toda la gente tiene necesidad de diversión, entretenimiento, esparcimiento, juego, relajarse, risa y humor, y por eso están iracundos dentro de la casa. Entonces, cuando yo detecto que estoy iracundo porque no puedo salir como antes estaba habituado, detecto que me hace falta diversión. Por lo tanto, mis estrategias, entiendo que mi sentimiento de ira va en función a mi falta de diversión y por lo tanto empiezo a generar las estrategias y las voy a adecuar al momento en el que lo estoy viviendo. Por lo tanto, pues ustedes han visto a lo mejor que hay papás que incluso han construido cines en su casa con cajas de cartón para sus hijos, en un afán de cubrir esa necesidad. ¿Y qué pasa? Que cuando ya lo hacen, se conectan con la creatividad, se conectan con relajarse, con el humor, con el crecimiento, con el desarrollo, con la expresión de libertad. Y en automático su ira baja y se generan neurotransmisores que los hacen sentir plenos. Y por ello es muy, muy importante detectar cuáles son nuestros sentimientos que no están satisfechos. Como les comentaba, si estoy iracundo, pues puede ser que esté agitado, agobiado, ansioso, desbordado, estresado, impaciente, porque cada uno de los sentimientos no es lo mismo. O sea, no es lo mismo estar sobrecargado que estar agobiado. Entonces, tenemos que justo diferenciar, generar esos diferenciadores para que con ellos hagamos justo la estrategia ideal y perfecta para llevarnos a un sentimiento de satisfacción. Y los sentimientos de satisfacción, pues bueno, ya generándolos, nosotros vamos a sentirnos pues contentos, amistosos, alegres, encantados, liberados, renovados, serenos, esperanzados, orgullosos. Pero pasa algo muy curioso también, que esta fórmula de los 4 pasos, también como en los sentimientos, expresamos el sentimiento, hay falsos sentimientos. Entonces, esos sentimientos tienen una conexión muy sutil con el juicio. Entonces, el sentimiento de me siento abandonado, en cierta forma le estoy diciendo al otro que es su responsabilidad de él hacerme sentir no abandonada, o me siento rechazada y le estamos dando la responsabilidad a la otra persona. Entonces, este modelo de lenguaje no violento nos invita a que nosotros nos hagamos responsable de nuestros sentimientos. Si yo me estoy sintiendo abandonada, es porque yo le estoy dando el poder a la otra persona de que me haga sentir a mí protegida. Entonces ahí tendría que reflexionar, porque la otra persona quizás no tenga él en su libre albedrío proporcionarme a mí, llenarme a mí esa necesidad de protección. Entonces tendría yo que generar estrategias para entonces
generar alguna conexión con alguien para que yo genere ese sentimiento de sentirme protegida. Pero no es la responsabilidad de la otra persona, sino es una acción que yo tengo que hacer para alimentar esa necesidad que yo tengo y equilibrar ese sentimiento para que yo me sienta segura. Y por último, bueno, quisiera leerles este poema que define mucho lo que una persona tendría que sentir cuando maneja este lenguaje. Quiero que me mires sin juzgarme, quiero que opines sin aconsejarme, quiero que confíes en mí sin exigirme, quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí, quiero que me cuides sin anularme, quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí, quiero que me abraces sin asfixiarme, quiero que me animes sin empujarme, quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí, quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy puedes contar conmigo sin condiciones. Autor, Jorge Bucay. Y este es el modelo de comunicación y a título personal yo les comentaría que no es un modelo en el que se lo lleven como tal, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, sino que se lo lleven como un modelo también para cambiar nuestra conciencia y hacernos responsables de nosotros mismos. Y saber qué es lo que siento, qué necesito y cómo puedo generarme plenitud en mi vida. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Maribel. Muy linda información. Pero fíjate, yo quiero invitar a los que nos están escuchando, ya sea en Facebook o aquí en el Zoom, perdón, ya hasta se me olvidó, es que es sábado, ustedes disculparán. ¿Qué dudas les surgen? A mí me viene una a la mente, mi querida Maribel, para ver si me puedes ayudar. Sí. A veces nos exigimos tanto en función de, ok, ya aprendí modelo de comunicación no violenta, padrísimo. Y entonces voy a callar a mi chacalón que llevo dentro para que florezca la jirafa, ¿no? Y la jirafa hablábamos de empatía, de toda esta onda. Pero ¿qué pasa cuando nuestra amígdala se activa y entonces quiero ir sobre la persona, ¿no? Porque al final del día lo único que hacemos es defendernos, ¿no? Y no estamos haciendo nada malo. Pero en esta parte instintiva que tenemos de supervivencia, pues atacar es una opción, pero a veces no sabemos que la violencia no solo son gritos, no solo son golpes, y lo hablábamos al principio. El hacer la ley del hielo, perdón, es otro tipo de violencia. El decirle a la otra persona es que tú eres mala y yo buenita, es otro tipo de violencia, ¿no? No es lo mismo decir, tú eres malo y yo soy bueno, a tú hiciste algo que me hirió, ¿no? Entonces, platíquenos, mira, ya nos están mandando saludos desde Puerto Rico, la comunidad de Mind Sonar, saludos a Puerto Rico, a Colombia, que ya nos están saludando. Pero platícanos, o sea, ¿qué dudas tienes acerca de si es violencia o no? Porque, ojo, no todo el tiempo somos víctimas, ¿ok? A veces somos víctimas cuando ya hemos sido victimarios, cuando ya salió el chacal que llevamos dentro, y entonces ahora sí, ¿no? Viene la respuesta chacal del otro. Entonces, por ahí dicen, en alguien debe de caber la prudencia, y es cierto. O sea, ¿qué pasa si un día decimos, la jirafa hoy tiene que salir o tiene que aflorar, y entonces tengo que ceder, ¿no? Tengo que darle un poco al otro. Platícanos tus dudas. Si estás en Facebook, mira, te estoy leyendo, estoy viendo y estoy al pendiente de todos tus comentarios. Si te está gustando la charla, dale like, pon los corazoncitos. Fíjate bien, por ahí Marilena nos dice, quiero que entiendan que no quiero pelea si no pueden entender, quiero que entiendan que no quiero pelea, sino que puedan entender sin culpar. Esto es bien interesante porque ese es otro tipo de violencia, ¿no? El estar culpando al otro, Mari. ¿Qué nos puedes decir? Sí, les vuelvo a repetir, el conocer este modelo comienza con nosotros mismos y no es de la noche a la mañana, es como cuando uno aprende a manejar. Uno tiene que estar
atento a la palanca, para dónde la muevo. O como cuando comienza uno a caminar, va a ver, o sea, de repente dice, ay, ya salió el chacal, ay, ya salió, y va a ser constante, hasta que llega un punto en el que uno domina este tipo de lenguaje. Efectivamente, siempre nosotros queremos que la otra persona como que adivine nuestros sentimientos, que adivine nuestras necesidades, y comenzamos a darles la responsabilidad de lo que nosotros sentimos y por eso estamos culpando. Entonces, se parte por observar, pero observarnos a nosotros. Entonces, el primer paso de verdad pasen días y días y días observando cómo dialogo con la otra persona, qué es lo que expreso, dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Y entonces, ¿qué es lo que estoy generando a través de mi palabra? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo se está replicando mi entorno? Como para empezar a guardar las palabras y empezar a ver cómo la gente actúa. Porque ya es un mecanismo de un atacar, decíamos, ya no es una conversación, sino es una discusión. Entonces, cuando yo me vuelvo observadora y comienzo a contactar con mis necesidades y las empiezo incluso a plasmar en una hoja que la verdad, yo lo digo a título personal, fue lo que yo empecé a hacer, porque cuando yo empecé a usarlo nada más así como de la información y pasarlo a la realidad, pues la verdad la gente me mandaba a la fregada y así como que salía más enojada. Pero cuando yo lo empecé a plasmar y empezar a detectar cuál era mi sentimiento y mi sentimiento a qué necesidad estaba conectada, y cuando empecé a ser vulnerable hacia la otra persona al principio pues me mandó a la fregada. Pero tarde o temprano la otra persona empezó como a decir, ¿y ahora qué le pasa? Se está expresando de forma distinta. Y empecé a tomar responsabilidad de mí y de darme cuenta de hasta qué punto yo le daba a la otra persona la responsabilidad o le daba como, me entregaba en charolita de plata como para que me dañara y que yo pensaba que ella era la que me dañaba y no, yo me entregaba para que me dañara. Y en ese sentido, después empezar justo a buscar, y le decíamos, el aceite de esta comunicación es la empatía, empezar a ver por qué él tiene esas acciones hacia mí que hacen que yo sienta culpa o resentimiento o que yo piense que él es el culpable. Cuando yo detecto su sentimiento y su necesidad, es un poco difícil porque diría, pues es que yo pues no soy maga para adivinar lo que él siente o lo que él necesita, pero tenemos una intuición en la que cuando nosotros nos vamos conectando con nosotros mismos, podemos tener como que esa sutileza de detectar los sentimientos y las necesidades en los otros. Y entonces nosotros le empezamos a decir a la persona, ¿te sientes confundido? ¿Te sientes desconcertado? ¿Qué te pasa? O sea, no quieras ser mi psicóloga, ¿no? Te pueden responder. Lo que sí les puedo decir es que cuando los empiezan a bombardear con esas 3, 4 sentimientos que ustedes consideran que tiene y con la necesidad con la que está conectado, por lenguaje corporal la persona, o sea, es que te veo confundido, te veo perplejo, andas vacilante. Y si la persona anda vacilante, así como que, ay, me cachó, ¿no? Y quizá en ese momento la persona no reaccione, pero como ya le llegó como que el chispazo de que lo cachamos a su inconsciente, en ese momento él empieza como a sentirse diferente y se empiezan a desmantelar muchas cosas. Además, este modelo de comunicación ayuda mucho a quitar las etiquetas, porque nuestras relaciones que más nos importan son las más cercanas, las familiares o a lo mejor en el ámbito laboral. Y ahí ya estamos muy, muy, muy lastimados por muchas etiquetas. Cuando empezamos solamente a hacerlo a través de la observación, ya tiene días que no me juzga, ya tiene días que no me reclama, ya tiene días que no me chantajea, ya tiene días, entonces se empiezan a generar otras frecuencias vibracionales que hacen que la gente empiece también a entrarle a este modelo sin siquiera saber que está entrando a otro nuevo sistema de comunicarse. Oh, mira, qué interesante. Entonces, ya saben, amigos, podemos empezar a crear ambientes distintos simplemente con cambiando tú. Ahora, yo te voy a dar un tip, ¿no? Porque cuando aprendemos cosas nuevas, es bien difícil acordarte, ¿no? Ya cuando regaste el tepache, te acuerdas de ti.
pero si yo ya había aprendido esto, ¿no? Esto no es para mí, pues ya ni modo, me ha funcionado toda mi vida y voy a continuar así. Entonces, primero date la oportunidad de fallar. El hecho de que tú estés aprendiendo hoy cosas nuevas no quiere decir que a partir de este momento tú ya vas a ser experto en aplicarlas. De hecho, estoy segura que hasta el mismísimo que escribió el libro y que inventó la metodología de comunicación no violenta también ha sido violento y sigue siendo violento. ¿Por qué? Porque es humano, punto, solo por eso. Pero, ¿cuál es aquí lo padre? Que con más habilidad te empieces a dar cuenta rápido de lo que estás haciendo y te puedas cambiar en el aire al momento de estar compartiendo. O sea, hice un comentario chacalón y yo así de, ups, perdón. Y a veces me puedo dar cuenta porque estoy viendo al otro, estoy en presencia del otro. Como dice Maribel, nuestra comunicación verbal habla mucho. Y a veces hacemos un comentario de chascarrillo y el otro pone cara así de... Entonces, tu cerebro, tu amígdala lo va a detectar, entonces acércate y dile, perdón, un chascarrido, me equivoco, me excedí, ¿no? Entonces, aprender a reconocer, porque a veces derivado de un chascarrillo, se puede estar interpretando como mucha violencia y a lo mejor para ti no lo es, pero para el otro sí. Entonces, pon atención en el otro, conéctate con el otro y empieza a conocerlo para empezar a hacer cosas diferentes. Y lo segundo, que yo les voy a dar el tip, si me permites, Maribel, búscate un cómplice, ¿ok? Entonces, si quieres cambiar algo, mira, ya sé que nomás se aparece Juanito Pérez y cuando está Juanito Pérez me aflora el chacal así, ¿no? Pero el chacal en su máxima expresión. Entonces, si tú ves que estoy haciendo algo chacalón, dame un codazo, chíflame, hazme algo que me haga entender que regresa el chacal a su cueva y que aflore la jirafa, ¿no? Esto es algo que a lo mejor les pudiera estar sirviendo. Así, cuéntenos los demás qué les está pareciendo esta comunicación, este taller. Y tengo aquí una mano levantada de Carolina. De Caro. Caro, por favor, abre tu micrófono. Listo. Yo pues me gustó mucho el modelo de los 4 pasos. Creo que sí es muy valiosa la aportación. Algo que a mí ahorita se me viene a la mente y complementando lo que estás comentando, Vero, es la mayoría de las veces nosotros cuando hacemos cuando vamos a hablar con un colaborador o con nuestra pareja o con quien sea, normalmente lo hacemos en el momento justo cuando estamos enojados, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos, siguiendo el ejemplo del empleado que siempre llega tarde, ya sabemos que tal persona siempre llega tarde, ¿no? Y a lo mejor ya pasaron una semana, 2 semanas o varios días que ha llegado tarde y no le hemos dicho nada, hasta que llega un día en que por algún motivo ese día nos levantamos de mala, algo nos pasó y estamos de mala, y justo cuando estamos con esa emoción de enojo es cuando le reclamamos, es cuando nosotros queremos hablar con la persona, pero lo hacemos ya con todas las emociones encima, ¿no? Entonces creo que antes de hablar con la persona, tendríamos que calmarnos, ¿no? Tendríamos que dar un espacio a decir, a ver, estoy ahorita enojado, le quiero reclamar, pero no es el momento, ¿no? Como que darnos un tiempo, ser objetivos, pensar bien como lo comenta Maribel, cuál es el sentimiento, cuál es el hecho objetivo, así de llegaste tarde 3 días, 5 días, etcétera, etcétera. Y ya con estos argumentos y de manera ya sin el momento del enojo, sin el momento de emoción, hablar con la persona para que se dé correctamente el modelo, ¿no? Porque creo que al menos uno de los errores en los que yo caigo es hacerlo cuando ya estoy en el momento enojada, ¿no? Por ejemplo. Sí, efectivamente. Uno de los pasos es a darte autoempatía. Y apenas terminé un taller justo de comunicación no violenta y me compartía una de las chicas que ella en el momento en el que empezó a discutir con su mamá, porque bueno, hubo una discusión en su casa y unas agresiones hacia su hijo y empezó la pelea con su mamá y empezó el conflicto. Ella es iracunda por naturaleza y así se reconoció ella que explota fácilmente y empieza a insultar y a decir cosas. Entonces que cuando
después de este modelo, porque les dejo una tarea de una semana, de estar observándose, ella, lo que hizo fue que del momento en que iba a soltar la primera palabra de ira, dice que automáticamente se le vino el chacal, o sea, la figurita del chacal en la mente, y dijo, ya me voy como el chacal encima de mi mamá, ¿no? Y entonces en ese momento ella se empezó a dar empatía, y justo a quedarse callada, a respirar, porque es una de las partes que, bueno, en el taller que les enseño, porque al principio tienes que observar y quedarte callado, hasta que seas ya capaz de controlar tus emociones y puedas solamente expresar tu sentimiento, tu necesidad y tu petición de una forma honesta. Pero primero se empieza por mucha autoempatía. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué reacciono agresivo? Empezar a reflexionar y soy amoroso, o sea, empezar a trabajar con tu interior. Y dice ella que en ese momento que se observó que iba a atacar a su mamá, se quedó callada, empezó a respirar, empezó a llorar, se fue a su casa y empezó a escribir. Y en ese momento contactó con una de sus emociones, que prácticamente ella se hizo terapia desde la niñez, ¿no? Cuando regresó a 2 días con su mamá, pudo expresarle de una forma más clara y objetiva algunos sentimientos y necesidades que ella tenía y pedir tiempo para que la relación empezara a sanarse. Entonces sí, efectivamente es muy necesario quedarse callado hasta controlar esa emoción, pero para hacerlo pues se necesita también un proceso de regulación emocional. De autoconocimiento, ¿no, mi querida Maribel? Exacto. Entonces este modelo también te invita mucho a eso, a conocerte, a reconocer que hay sentimientos de abandono, de desconexión, de herida, de que se ha sentido triste, desconectada de sus papás o pensativa, ¿no? Muchos es una gama muy intensa de necesidades no satisfechas y sentimientos que no se expresan, ¿no? Y fíjate Y bien, justo porque no los conocemos. Correcto. Fíjate, yo les voy a dar un tip. Hay personas con la que aflora más fácil mi chacal, ¿no? Hoy en día, de repente, así, que es el famoso ya estás enganchado, ya te lo tomaste a personal, ¿no? Entonces yo decía, pues es que tengo que hacer algo, porque no siempre tengo un cómplice al lado que me diga, bájale 3 rayitas. ¿Qué puedo hacer cuando se presentan estas situaciones como las que nos dice María? Yo les voy a presumir algo. ¿Lo ven? Es mi dragoncito, ¿no? Es mi cerebro reptiliano. Entonces, yo sé que el cerebro reptiliano me quiere proteger y que cuando me siento agredido o en riesgo, esta ternurita se convierte en un fregado Godzilla, que bueno, ¿qué les platico? Entonces, si yo sé que voy a hablar con alguien, pues me imagino que aquí tengo a mi lagartija que se empieza a poner al tiro y entonces le empiezo a acariciar y ay, chiquita, ya, no estamos en riesgo, tú tranquila, ¿no? Para empezar a que salga algo constructivo, porque efectivamente a veces la amígdala está tan hipersensible que nomás le dicen mi alma que ya quiere casa propia, ¿no? Entonces hay que aprender a conversar, hay que aprender a decirle a la otra persona, como dice Maribel, cuáles son tus necesidades, ¿no? ¿Qué cosas estás viendo que tú lo percibes de una manera agresiva y te hace sacar a tu chacal? Entonces, a veces dentro de estas peticiones es decirle al otro, ¿qué es exactamente lo que estarías esperando? ¿No? Y esperar un sí, porque esto es súper importante. Cuando haces un acuerdo con una persona, pues lo que más necesitas es, punto número 1, que quede claro qué es lo que estás pidiendo. 2, cuáles son las condiciones de satisfacción. Y 3, que el otro diga que sí. Porque si el otro se queda callado, pues no es ni sí ni es no, sino todo lo contrario. Entonces ahí vienen las malas interpretaciones. Entonces hay que aprender a conversar. La verdad es de que hay técnicas maravillosas, hay miles que te puedes encontrar, pero la más importante, no importa cuál tomes, siempre van a decir conócete a ti mismo. Identifica qué es lo que a ti te prende, qué es lo que a ti te conecta con el otro. O sea, aprende a conocerte a ti, ese es el paso número 1. Y lo van a ver en la filosofía budista, lo van a ver
comunicación no violenta, lo van a ver con inteligencia emocional, o sea, con todas las técnicas que tenga que ver con el bien vivir. El paso número 1 es conócete a ti mismo y sin juzgarte, sin violentarte, porque ojo, también es eso que hacemos, ¿no? Sí, la verdad es que soy bien chacal, así nací y así moriré, como dice la canción. No, no es cierto, no naciste así, no eres así, estás siendo así. Y cuando estás siendo así, existe la posibilidad de cambio, ¿ok? Y tampoco se trata de decir, ay, es que de verdad, o sea, yo era una mujer tan mala y vivo con la culpa y latigándome, ¿no? Que yo soy una hija de tal por cual. Cuando en realidad nosotros aprendemos a responder al ambiente en el que estamos viviendo para sobrevivir. Y a lo mejor esa actitud de chacal, si es que la has tenido, hay que darle también las gracias, porque no es que sea tan mala. Te ayudó a sobrevivir, a lo mejor entraste a un ambiente de puro chacal. Y en un ambiente de puro chacal, jugar a la jirafita, pues te ponía en riesgo. Pero cuando te sales de ese ambiente chacalero y entras a un ambiente más armónico y tú sigues actuando como chacal, pues ahí sí ya bailó Berta las calmaditas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Empezar a darle las gracias a ese chacal que tuvimos, que nos ayudó a sobrevivir, a llegar hasta aquí y decirle gracias, porque a partir de este momento ya no me ayudas, chacalito. Ahora sí, mi mejor amiga es la jirafa y vamos a empezar. ¿Cómo ves, Maribel? Sí, aunque el modelo de comunicación, cuando nosotros lo empezamos a echar en marcha, aunque andemos con muchos chacales, los aceptamos como chacales, pero sabemos que es su responsabilidad de él ser chacal. Y nosotros empezamos, porque nos empieza a dar mucha calidad de vida el ser jirafas, porque ya las responsabilidades las asumimos nuestras, porque es nuestra responsabilidad saber cómo vamos a comunicarnos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra pareja, con nuestra familia. E incluso hay algunos hechos que no se van a poder cambiar, pero la intención y la perspectiva desde donde lo vamos a comenzar a hacer va a ser ya diferente que la vamos a llevar a cabo sintiendo satisfacción. Es decir, pongamos, en mi casa a mí me toca lavar los trastes y siempre los lavo yo y ya estoy harta de lavar los trastes y cada que lavo los trastes, pues creo que mis hijos hacen más tiradero de trastes, ¿no? Y es que ya, ya no voy a lavar los trastes y estoy iracunda, ok, me conecto con mi necesidad. Mi necesidad es, pues, no sentirme agotada porque necesito esparcimiento, pongamos, ¿no? Genero de estrategia que mis hijos van a lavar los trastes en tal y tal horario. Ok, pero sucede que viene la pandemia y están todos allá en línea y aparte les pongo otras actividades, pero aparte como que yo soy medio desesperada porque me conozco y no me gusta ver un traste en el fregadero. Entonces digo, bueno, ahora tengo que esperar hasta las 4 de la tarde que se desocupen de la computadora para que ese fregadero esté limpio. Entonces observo que, bueno, mi necesidad es esparcimiento, mi necesidad es ya no, mi necesidad es ya no estar agotada y necesito esparcimiento, perdón. ¿Qué hago? Pues creo que me conviene más lavarlos porque me da tranquilidad. Entonces, busco otra estrategia que haga que ellos laven los trastes de tal a tal horario después de la comida y yo los trastes que voy ocupando o que el agua que tienen para la clase en línea o para los snacks, los voy lavando porque mi característica me molesta ver trastes en el fregadero. Entonces ya no lo hago desde el forzarme o desde sentir esa agotamiento o desconexión, sino lo hago porque es mi decisión y es mi elección lavar esos trastes y ellos los de otro horario. Entonces, se van generando estrategias, pero van a partir de la experiencia que va teniendo y las características personales que uno también va generando y también contribuyendo en la ecuación a las necesidades y sentimientos de las otras personas. Ay, pues muchísimas gracias. Déjenme comentarle que Maribel forma parte de una comunidad bellísima, así como esta de cápsulas de salud emocional, que se llama Vivir Vivo. ¿Nos quieres platicar un poco acerca de esta comunidad, Maribel? Sí, Vivir Vivo tiene muy poco tiempo de haber nacido y nació en el formato de dar conferencias y talleres. Las conferencias son de forma gratuita. Los talleres sí tienen un costo, pero la verdad es un costo muy significativo.
y que muy parecido a esta comunidad que se llevan algunos especialistas para dar información que genere bienestar en la vida de las personas. Todo esto nace pues también por esta situación de la pandemia, en donde se necesita mucho el elevar la conciencia de las personas y llevarlos al autoconocimiento. Y como bien lo decía Vero, hay muchas disciplinas, pero todos los caminos llevan generalmente al mismo fin, al conocimiento del ser humano y a tomar el camino que lo lleve a estar en tranquilidad y paz y satisfacción con él mismo. Entonces, en esa comunidad, los días lunes a las 7 de la noche se lleva a cabo un círculo de lectura, donde ahorita estamos leyendo el libro de Deja de ser tú, de Joe Spencer, y a las 8 de la noche se da una conferencia. Los temas son variados, desde tener la relación con el dinero, aprendiendo a comunicarme, tanatología, algunos aspectos que le den herramientas a las personas para ir sobrellevando aspectos de la vida diaria. Y los días viernes hay una tertulia a las 7 de la noche y a las 8 de la noche otra conferencia. Y los talleres son de horarios indistintos, depende el expositor y su agenda que ellos tengan. Y próximamente se va a dar en la última semana de noviembre, toda una semana en función a la mujer. Como se viene todo esto de festejos en cuanto a las situaciones pues con el maltrato a la mujer y todo eso, entonces nosotros acá de este lado no quisimos enfatizar ese movimiento, sino exaltar y reconocer a la mujer. Entonces, en esta semana se van a llevar conferencias en el marco del título Esencialmente Mujer. Y donde diariamente a las 7 de la noche va a haber un testimonio de mujeres que han combatido el cáncer o enfermedades terminales o que han tenido accidentes. Por ejemplo, hay una pintora muy famosa que tuvo un accidente y quedó cuadraplégica y ella nos va a venir a dar su testimonio de vida. Y a las 8 de la noche una conferencia también muy enfocada a las características y herramientas que se le pueden dar a la mujer para tener mejor calidad de vida. Es una comunidad, la verdad, con un propósito muy, 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 muy bonito para llevar bienestar a la comunidad. Okay. Pues bueno, ahorita, si quieres compartirnos tu pantalla con los datos, mi querida Maribel, por si quieren empezar a contactarse con ellos en un grupo. La verdad es de que está muy lindo, al igual que aquí, pues son personas que quieren mejorar su salud emocional y lo hacen también de una manera holística. Por ahí decíamos de talleres de pintura emocional, tu relación con el dinero, ¿no? Tu relación emocional con el dinero. Todo este tipo de cosas que también lo van a poder encontrar en diferentes horarios. Y recuerda, si hoy te perdiste la primera parte de comunicación no violenta, la vas a poder encontrar en nuestras redes sociales, a través de Facebook, en @reinventarescc o directamente en el blog de nuestra página web en www.reinventare.mx, en donde vas a poder directamente acceder a este video y a los demás talleres que hemos tenido y compartirlo, si tú lo consideras pertinente, a alguien que le pueda servir. Así que, chicos, algún comentario, besos, likes, agradecimientos a Maribel. Yo creo que es ahorita súper interesante que lo hagamos para seguir contribuyendo con esta comunidad, que lo único que estamos pidiendo es escúchanos, que te sirva y compártelo con alguien más para de verdad mejorar nuestra salud emocional. Así que pues ya estaremos recibiendo más comentarios. Maribel, agradecemos muchísimo, muchísimo de verdad tu participación. Muy interesante este tema de comunicación no violenta. ¿Nos puedes recordar el libro, por favor? Sí, es Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg. Perfecto, pues a buscarlo, chicos. Y si no tienen algún comentario o alguna duda, pues no me queda más que agradecerles, enviarles un abrazo y decirles que nos vemos igual dentro de 8 días, de 10 de la mañana a 12 del día, ya sea aquí en Zoom o directamente en nuestras redes sociales a través de reinventare@cc. Les mando un abrazo, muchísimas gracias y
que les vaya súper bien. Hasta luego.